Del interior de las casas de Hurlingham, los compases del tango escapaban en busca de oídos inquietos que mejoraran sus notas. Entonces, el niño Rodolfo Mederos escuchó aquella música y se quedó con ella para siempre. Sus dedos jóvenes comenzaron a deslizarse por el teclado del bandoneón, y allí empezó a formarse el compositor, arreglador, docente y músico de primer nivel que hoy reconoce el mundo. Rodolfo Mederos desarrolló una destacada discografía y colaboró con músicos como Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese, Daniel Barenboim y Dante Spinetta, entre otros. Señoras y señores, con nosotros, Rodolfo Mederos. Bueno, bienvenido, a todos los presentes, a los oyentes, con nosotros, ya lo saben, Rodolfo Mederos, con la mejor presentación posible, que es la de tu música, tu bandoneón. Tenés varios bandoneones, ¿no? Tengo varios, sí. ¿Y tienen nombre? ¿Este cuál es? Sí, este es el Colorado. Sí, cada instrumento que he logrado conseguir, cosa que no ha sido tan fácil porque este instrumento está en vías de desaparición. Quizás muchos no lo sepan, pero el bandoneón original de Alemania dejó de construirse, dejó de fabricarse en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí los instrumentos que funcionan, que están en actividad, son los que han entrado desde aquella época, ya no se fabrican más, se restauran, se recuperan, pero cada vez es más difícil, porque muchos han desaparecido obviamente, y otros han sido llevados por turistas como souvenirs, de manera que es como el bandoneón y los bandoneonistas estamos en vías de desaparición. Somos como raras avis que pertenecemos a una cultura que también está en vías de desaparición. El tango como manifestación de una sociedad, yo diría, hasta los años 60 tal vez, fue una música absolutamente representativa a través de este instrumento que fue un poco el alma mater de esa música, y tanto el bandoneón como el tango pues entraron en una etapa de debilitamiento, de pulverización, de postergación y finalmente creo que de desaparición. Esto que digo no quisiera que genere sentimientos negativos, ni pesimistas, ni nihilistas, simplemente que yo observo la realidad, no soy ingenuo, veo el momento que me toca vivir en este planeta, en estas sociedades, y me doy cuenta del papel de este instrumento, del papel que desempeñaría o desempeña o ya no el tango. Y entonces, más allá de mis sentimientos y mis frustraciones o dolores que puedo sentir, pues tengo que decir que
lastimosamente el tango se nos está yendo como abrazado a un rencor, como diría el tango. Sí, yo te he escuchado ese punto de vista que, bueno, la pregunta que me hago es si más que desaparecer no está encontrando otro nicho de existencia que puede ser comparable al que han encontrado la música clásica, por ejemplo, o algunos géneros como el jazz. El jazz también nace respondiendo, como toda creación artística, a una circunstancia histórica, cultural, particular. Son hijos de un tiempo, ese tiempo puede durar más o menos, pero no ha desaparecido el jazz, no ha desaparecido Mozart, no ha desaparecido Rachmaninoff, Tchaikovsky, no ha desaparecido Piazzolla, no desaparece Mederos para mí. Me parece que en todo caso encuentra un nicho no masivo, y lo que seguramente van a desaparecer son esas melodías que escuchamos tan frecuentemente en las radios todos los días, ¿no? No, es cierto lo que estás diciendo, digamos, la no desaparición como una presencia que implica un arte verdadero, sin duda, la llamada música, mal llamada música clásica europea, o el jazz, o el tango, o muchas otras músicas que permanecerán en el tiempo y en la memoria porque tienen una naturaleza muy generosa artísticamente, seguramente existirán. Pero una cosa es existir como un elemento a consultar, a frecuentar, como quien va a un lugar a encontrarse con esta música, y otra cosa es que esa música represente la cultura viva cotidiana de un pueblo. Eso ya no ocurre. El jazz no lo es, el tango no lo es, y Mozart tampoco lo es. Tampoco debería asustarnos esto, porque en definitiva el arte va marcando un tiempo. No hubo ninguna corriente artística, y esto lo sabemos, Jorge, que representara toda la época eternamente e infinitamente. Digo, una manifestación cultural se hace cargo de su época, es producto de su época, convive porque es parte de esa comunidad, nace, se desarrolla, evoluciona y finalmente decae y finalmente queda en algo que fue, como Juan Sebastián Bach. Digo, me parece una música maravillosa y yo escucharía todos los días eso porque es un alimento espiritual. Pero es obvio que nadie escribiría hoy como esta gente, más allá que no podría. Si pudiéramos técnicamente, me parece que tampoco tendría mucho sentido. O sea que hay que admitir en todo caso que una estética cubre un tiempo. Y quizás el tango ha cubierto ese tiempo, y ese tiempo comenzó a principios del siglo pasado. Qué difícil cuesta ubicarse en los tiempos, claro. Nos cuesta pensar sí, nos cuesta. El siglo XX fue el siglo tal vez pasado. no, porque son de este siglo, pero nosotros que venimos del siglo pasado a veces nos cuesta, a mí me cuesta hacer esa conversión. Claro, porque el siglo pasado nuestro era el siglo XIX. Claro, exactamente. Entonces, pero digamos, comienzo de 1900, por no decir incluso finales de 1800, yo diría hasta los años 60, y soy muy generoso. Yo creo que en el 55 se produjo un hecho curioso en nuestra sociedad, y ahí el tango, como otras formas culturales, se vieron absolutamente postergadas y recibieron un duro golpe, y a partir de allí el mundo, bueno, tomó otra expectativa, y las culturas pasaron a ser otra cosa. Pero bueno, yo creo que el generalato del tango, es decir, su punto más alto tal vez, estuvo en los años 40. Cuando se habla de la época dorada del tango, se habla de esa época, y yo coincido con esto. Luego quedó como una especie de zona enrarecida, aparece, no nos olvidemos que, a ver, quizás estoy hablando mucho, Jorge. No, todo lo contrario, no. Pero por ejemplo... Estás aquí para hablar vos más que... No, pero bueno, por ejemplo, yo tuve la fortuna de participar y de abrevar de músicos de la estatura, por ejemplo, de don Osvaldo Pugliese.
participé en su orquesta hasta que abandoné esta formación en los años 70. Los años 70 fueron bastante una bisagra, ahí se produjeron muchas cosas en nuestra sociedad que todos sabemos y que lamentablemente quisiéramos no haber vivido. El tango entró ahí claramente, ya venía en una retirada casi forzosa, el panorama musical se había desabastecido, lo que nos ofrecían los medios hegemónicos eran todas esas porquerías idiotizantes como el Club del Clan y todas esas baratijas con que nos adormecían permanentemente y nos desviaban la atención. Y entonces en ese momento surgió en el mundo un movimiento que a mí me interesó mucho en ese momento, que después se llamó el rock sinfónico, con aquellos grupos emblemáticos como Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Yes, Focus, Queen y todas aquellas músicas. Y yo me sentí entusiasmado porque pensé que ante la desaparición de esta música, que es lo que a mí de donde yo venía, digamos, mi origen, y ante propuestas que eran absolutamente individuales, como la de Piazzolla, que Piazzolla era una música maravillosa, pero era una música para él, digo, intentar continuar ese camino era un suicidio, porque obviamente uno se convertía automáticamente en una especie de imitación. Sí, uno, tocando Arolas, tocando Bardi, tocando De Caro, uno no estaba imitando, estaba manifestándose. Tocando Piazzolla uno está imitando. Eso es curioso, eso es una especie de característica de esta música, de la música de Astor, que yo admiraré siempre, por supuesto, pero que también es interesante decir esto. Es una música que está hecha de manera tal, tan a la manera de él, para ser tocada incluso por él, que cuando está tocada por otro, ya inclusive ya no suena tan auténtica. Entonces yo percibía esto en aquellos años. Lo mismo pasa con Gershwin. Sí, lo mismo pasa, sí. Y yo percibía... Y no pasa con el jazz, digamos, que da lugar a recreaciones e interpretaciones. Exactamente. Yo percibía esto en aquellos años y entonces, bueno, pues consumía Piazzolla porque me gustaba, pero me daba cuenta que no podía continuar, no sentía atracción para continuar por ese camino. El tango se nos estaba yendo de las manos, yo ya había abandonado la orquesta de Don Osvaldo y entonces ¿qué había que hacer? Y me convertí en ese momento, en aquellos años, en una especie de hippie, con el pelo largo, sí, con los pantalones Oxford y el morral de cuero y medallones y mi mujer artesana en una feria, imagínate. Claro, y entonces, bueno, ¿y qué formé? Formé esa agrupación de aquellos años a la cual llamé Generación Cero, que era una agrupación netamente rockera en ese momento, con todos músicos que venían de esa extracción del rock. A mí siempre me había gustado el jazz, pero de todas maneras sentía que era el rock un poco lo que estaba haciendo punta, y entonces, bueno, pues aquellos guitarristas, aquellos bajistas, aquellos bateristas que un poco inauguraban esta cosa acá, fueron mis músicos de ese momento. Toda esa experiencia duró los años que duró hasta que, bueno, lentamente fui apartándome también de esa estética porque lentamente fui comprendiendo que tampoco era mi alternativa. A veces es uno a veces piensa que un artista es una persona permanentemente feliz. En cierta manera es así. Qué sé yo cómo son los demás artistas, no lo sé y no voy a hablar por los demás. Pero digo, yo soy permanentemente feliz, pero estoy permanentemente en estado de, ¿cómo decirlo? Como en estado de crisis. No es tan simple todo. Digamos, no es hacer canciones y cobrar unos pesos y ser famoso si es que la fama diera la felicidad. A mí no es eso lo que me da la felicidad. Habría que preguntarle a Michael Jackson, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Yo al menos estoy sujeto a muchas fuerzas, a muchas veces violentas incluso, que me hacen replantear qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo,
cómo debo hacerlo, dónde, con quién debo hacer lo que estoy haciendo. Y cualquiera que tenga, digamos, que se suponga sensato podría decirme, Mederos, ¿por qué te haces tanto problema si con estas canciones vas fenómeno? Justamente cuando voy fenómeno es cuando ya no quiero ir, porque me parece que ya está hecho eso, ¿no? Y volver a transitar caminos transitados me parece, además de cobarde, me parece indecente. Entonces uno está como sujeto a muchas tormentas. En este momento estoy atravesando una tormenta. Seguramente de esa crisis va a salir algo y bueno, vamos a seguir hablando con Rodolfo Mederos en el próximo bloque. ¿Reconocen este tema? Es un tema que no nació como tango, ¿no? Esto pertenece a la película El Mago de Oz, donde cantaba Judy Garland, sobre el arco iris. Muy linda música. Podría haber sido un tango, ¿no? Muchos temas pueden ser recreados, ¿no? Muchos temas podrían haber sido. Y a la inversa también. Sí, y a la inversa también. Sí. Se hizo una película con vos basada en tu arte, en tu obra, que se llama El último bandoneón. ¿Vos pensás que eso es el último bandoneón? No, nunca pensé que se refería a mí. Yo creo que no, pero bueno... No, hay mucha gente, hay una cantidad de gente joven que seguramente continuará la tarea y lo que pasa es que, bueno, lo que decía recién, la gente, los músicos jóvenes, los bandoneonistas jóvenes, bandoneonistas o no bandoneonistas, digamos, los músicos que se dediquen, que quieran dedicarse a esta música, al tango, con honestidad, con esa intención de recuperar una cultura, se encuentran ante un problema muy serio y es que tienen que hacer un trabajo in vitro, no lo pueden hacer en vivo. Yo tuve la suerte de tocar con aquellos músicos, de formarme al lado de ellos. Hoy en día los jóvenes, lo único que pueden hacer es recurrir a los discos, porque aquellos músicos se murieron. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo empezaste vos? ¿Cómo fueron tus comienzos? El hombre tiene, como decía Borges, esa rara costumbre de morirse, y los músicos se mueren también. Entonces,
bueno, al no estar la posibilidad viva, ya es más difícil. ¿Cómo comencé yo? Bueno, comencé en la época en que el tango no era algo que había que estudiarse en una escuela o con un maestro, que había que recurrir a libros, no había ni siquiera libros. El tango era como el mate de todas las mañanas, digo, como el mate cocido, era el olor que estaba ahí, era la música que acompañaba al puchero, al mate cocido, que nos acompañaba a la escuela, que estaba en las tardes cuando jugábamos en el campito, que estaba en el olor del querosén cuando la vieja hacía los desayunos a las mañanas frías del invierno, estaba en todos los diales de la radio, ¿no? Estaba en todos lados, es decir, no, era como parte de nosotros, era eso. Eso es una cultura, en definitiva, ¿no? No era un producto para especialistas, para melancólicos, para gustadores de una música, no estaba en ningún nicho como están hoy esas músicas que seguramente alcanzan ese lugar. Yo creo que el tango hoy es un libro. Creo que es un libro que es como un libro, es un libro que encierra todos los secretos de una cultura, de una manera de ser de la gente, pero que ya no es una habladuría cotidiana, esto quiero decir. Y es bastante críptico, el tango hay que ir a estudiarlo ahora, hay que aprender a bailar, hay que ir a las academias. Antes uno lo hacía en el patio de la casa, digo, que se aprendía, había que hacer para cebar mate, ¿cómo había que hacer? ¿Había que ir a estudiar con alguien? No, había que ver simplemente al viejo, a la vieja, o al tío, o al vecino, como hacían, y equivocarse y hacerlo varias veces, y finalmente uno tomaba mate y hacía cosas. Eso era. Entonces, bueno, yo me inicié así. Cuando la gente a veces pregunta, ¿y por qué el bandoneón? Yo diría, pero ¿y por qué no? Eso sería como preguntarle a un pez por qué elige el agua para vivir. Bueno, que no la elige, es su naturaleza, no podría vivir sin eso. Pues yo asumí el tango, decidí esta música porque era eso. Ahora, el bandoneón no es un instrumento que estaba en todas las casas. Pero vos sabés que había un bandoneón por manzana. Uno por manzana. Era impresionante. Uno escuchaba a las tardes, escuchaba que el fulano de allá y el zapatero de la esquina y el otro, todos tocaban, y tocaban mejor, peor, es decir, sí, no, verdaderamente hoy en día es una especie de rara avis, uno mira esto y dice, ah, qué cosa curiosa, como si fuese una cosa marciana, pero en ese momento era muy cotidiano. Vos estableciste una relación para mí muy interesante entre lo político histórico, hablaste del 55 como fin de una época, comienzo de otra, y la decadencia, no la decadencia interna, sino sí, claro, la decadencia de una vigencia popular masiva. Sí, sí. Pues es que yo soy un optimista incurable, ¿no? Y cada vez que veo los chicos, que veo jóvenes, mujeres, por ejemplo, tocando el bandoneón, se me alimenta el optimismo. O cuando veo el interés que despierta el tango bailado, por ejemplo, ¿no? En los jóvenes. Ahora, no deja de ser, y también esto me levanta el ánimo, una cultura de la resistencia. Y cuando digo resistencia, creo que el tango expresa, como pocas identidades culturales nuestras, una resistencia cultural. Y me parece que quien resiste y pelea vive, y que algo va a pasar con eso. Creo que la resistencia es una característica de nuestra cultura en general, de nuestra identidad en general, porque hay un bombardeo abrumador de producciones culturales hegemónicas, centrales, que no son ni siquiera buenas, muy buenas, porque por ejemplo el rock ha sido bueno y de allí nació un buen rock argentino, pero hoy creo que ni siquiera, hoy es lo fácil. Hoy es lo fácil. Hoy es lo fácil. Y me parece que la resistencia implica una necesidad. Y no se resiste si no es necesario. Y en ese sentido yo creo que si el tango resiste, como muchas producciones culturales propias, es porque son necesarias, ¿no? Y ahí veo futuro. Es curiosa, tu visión. Es interesante pensar,
Pero no por un optimismo maníaco, sino porque me parece que es interesante tener esa visión optimista, no ingenua. No, resistir es difícil. Claro, resistir es difícil. ¿Qué título, no? Es mucho más fácil entregarse a lo fácil, sí, valga la redundancia. Pero... Es posible que el tango nos esté... El tango como otras formas de cultura, otras formas de hacer cosas, de ser. Sí, vale para otras formas. Sí, uno dice el tango y se está refiriendo, a lo mejor piensa en el choclo, digo, qué sé yo. Pero yo lo que estoy diciendo del tango es como forma de entender la vida, como forma de hacer las cosas. No se es tanguero porque se toca el bandoneón o porque se bailan unos tangos. Uno es tanguero porque piensa de una manera, porque entiende la vida de una manera, porque vive las cosas de una manera. Esto es. Entonces, es probable que la práctica de esta música a través de los jóvenes que están ingresando, de alguna manera también nos permita recuperar y resistir, tal vez, a este embate casi, no sé cómo llamarlo, despiadado y absolutamente programado, ¿no? De fuerzas que no viene al caso ahora analizar, aunque todos sabemos más o menos a qué nos estamos refiriendo. Cuando los pueblos pierden sus culturas o pierden el amor a sus culturas y ya no hacen lo que aprendieron a hacer de sus padres, de sus abuelos, cuando no mantienen una herencia, cuando... A ver, ¿qué es cultura? Cultura no es cuántos libros he leído. Cultura son formas y tradiciones de un pueblo, son formas de hacer cosas. El mate es cultura entre nosotros, las empanadas, qué sé yo, digo... la cultura son las formas de hacer cosas, usos y costumbres de un pueblo sería. Los usos y costumbres de un pueblo se van trasladando de una generación en otra. La generación presente tiene que inyecta a la que sigue de estas formas y culturas, y esta nueva generación toma eso y las modifica y las proyecta de otra manera, y así esto continúa. Y entonces esto le da a ese pueblo, a esa comunidad, le da un sentido histórico de pertenencia incluso. Cuando esto se fractura, se corta, se interrumpe por mecanismos que lo explicaremos en otro momento tal vez, pero que existen, los pueblos se desculturizan, es decir, se transculturizan, toman aspectos de las culturas que se interponen en este normal desarrollo, y entonces se genera lo que decía Anderegg, un sociólogo maravilloso que explicaba lo de la relación entre el amo y el esclavo, ¿no? El esclavo adopta las formas del amo como un mecanismo de supervivencia, y entonces adopta su cultura, su religión, sus maneras de hacer, y el problema es que no solamente adopta algo que no es propio, y entonces se hace ajeno a su cultura. Anderegg hablaba de la enajenación en la cultura, que es esto, hacerse ajeno a la propia cultura, tomar la cultura del amo, y el problema está que en ese mecanismo da las espaldas a su propia cultura. Entonces, esto pone a ese individuo en la mejor situación para ser dominado. Es absolutamente alguien que no sabe qué quiere, a dónde va, de dónde viene, a dónde pertenece, no tiene nada por qué pelear. Es fantástico. Tal cual, la falta de una identidad cultural, claro, que de ninguna manera es identidad de tradición, sino identidad es la capacidad de generar cosas propias todo el tiempo. La falta de identidad nos genera inmunodepresión en todos los sentidos, es decir, nos transforma en un país sujeto, en una comunidad sujeta a cualquier dominación posible. Por eso la Guerra Fría se ganó más con la cultura que con los misiles, ¿no? Disparaban hamburguesas y blue jeans, y he visto excelentes orquestas de jazz rusas. Es notable como la cultura hegemónica, que tiene magníficas producciones,
como de hecho uno puede admirar a los Beatles o a Sí, claro. Queen. Lo que pasa es que nosotros no podemos... Es un juego de destreza que haya un grupo que imite a los Beatles. La Argentina es el país que más imitadores de los Beatles tiene. Sí. Pero nunca vamos a ser como los Beatles, es decir, podemos solamente ser en todo caso lo que podamos ser desde nuestra propia identidad, ¿no? Está bien eso que dijiste, un juego de destreza, ¿eh? Está bien. Claro, sí, podés imitar a la perfección a Freddie Mercury, como acá Sí, se sí. imita, pero nunca vas a ser Freddie Mercury, es un poco triste eso. Pero mi esperanza es eso, resistir, ¿no? No creo que la resistencia vaya a mantener vivo el mismo tango, pero creo que esta tradición cultural va a fecundar algo nuevo. Yo pienso en este sentido y sumándome a lo que estás diciendo, y pareciera que girando hacia un lado más positivo de mi evaluación acerca del tango, que probablemente de recuperarse esta música, de volver, de sentir que hay un regreso, no será un regreso a ese pasado, ¿no? No, seguro. No, sino que creo que deberá ser distinto. Y distinto no en ese sentido modernoso que nos han querido y nos siguen queriendo imponer. Me parece que debería ocurrir una música genuina, franca, fresca, casi despreocupada, como que una música como que sale, como que nos sale sin esta especulación de cómo debemos hacer esta música. A mí me pasó, lo que vos estás describiendo fue lo que yo sentí a los 17 años, cuando escuché a Almendra, cuando escuché a Manal, cuando escuché a Charly García. Claro. Estaba escuchando algo que tenía que ver con la producción del rock internacional, pero que era una cosa Sin que embargo, sí, claro. o Fito Páez en algún Claro, momento, claro. Bueno, es la época en que yo o Calamaro, que ha hecho sus versiones de tango, y creo que también hoy hay una crisis. Si hablamos de crisis del tango, ¿por qué no hablemos también de la crisis del rock? Sí, claro. Que tiene una crisis tremenda, ¿no? Porque bueno, los si querés hablamos de la crisis. Claro, pero la cultura, ya Freud hablaba del malestar en la cultura, así que parece que la cultura y el malestar van juntos hace mucho tiempo. Y nosotros vamos a un corte y seguimos con Rodolfo Mederos. Bueno, vos sabés, Rodolfo, que nos acompañan alumnos de distintas escuelas, universidades, escuelas de teatro Asunto Guevara. Siempre vienen muchos, los que más vienen son de escuelas de periodismo y de actuación. Y está muy bien porque la actuación se nutre, como lo ha dicho alguno de los visitantes de nuestro programa, de todas las experiencias creativas posibles, ¿no? Creo que todas las artes se nutren de eso. Universidad Católica de Santiago del Estero, la sede de Olivos, la UADE, Medios y Entretenimiento, Andamio 90, alumnos de teatro del Colegio de la Ciudad, Escuela de Teatro de Agustín D'Alessio y la Universidad de Avellaneda. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Bueno, mi nombre es Laila, soy del Colegio de la Ciudad y quería saber qué opinabas del jazz. ¿Es un género de música que te gusta tocar? Yo no toco jazz, Laila, porque no tengo motivación para eso. Debería haber nacido en Estados Unidos, haber sido negro y haber vivido en los algodonales como esclavo. Me gusta el jazz como una expresión musical que surgió, donde surgió, en la época en que surgió y cómo fue desarrollándose con los aportes de los conceptos europeos, es la mezcla entre la negritud y el mundo más europeo, las sutilezas a las que llegó, lo disfruto muchísimo y puede ser que en privado con algún músico de jazz me cruce a hacer cosas, pero no tocaría jazz porque no es mi música. Lo mismo con otras expresiones artísticas, yo las disfruto, las puedo tocar como aprendizaje, digamos, como disfrute personal,
pero no haría de eso mi propia música porque no. Tampoco tocaría chamamés porque debería ser correntino o vivir en esa zona. O chacareras, debería ser santiagueño. Pareciera muy específico esto, ¿no? Pero es que es así. Yo no creo que un músico pueda tocar toda la música. Me parece un poco soberbio por un lado y me parece inadecuado por otro. Es como pretender hablar todos los idiomas, ¿no? En algún punto uno es un extranjero. Esto quiero decir, Laila. ¿Alguna vez dijiste que si escuchás música agradable, sospechás? ¿Qué significa eso? O sea, la música nice, como dicen. No, habré dicho, yo a veces tengo maneras de decir cosas, soy muy duro a veces conmigo y intransigente tal vez. No, alguna vez habré dicho que cuando mucho me aplauden sospecho y pienso en qué me habré equivocado, ¿no? Claro, es decir, lo que quiero decir es en qué medida estaré complaciendo o estaré cayendo en esos errores fáciles de ya que gustó, lo repito, sería, ¿no? Cosa que no es buena. Pero bueno, el músico es un ser humano y está sujeto a aspiraciones, a frustraciones, a una cantidad de sentimientos de los cuales a veces no es tan fácil salir. ¿A quién no le gusta que lo aplaudan, que lo mimen? ¿A quién no le gusta ganarse un peso vendiendo algún disco o cuando la gente viene a escucharlo a uno a un lugar donde toca? Por supuesto, si para eso uno hace estas cosas y uno vive de esto, en definitiva, en la sociedad, en una sociedad capitalista, bueno, pues el trabajo se vende, uno vive de lo que está pudiendo vender. Yo vendo mi manera de tocar, mi música, entonces está muy bien que eso ocurra. Pero digamos, cuando se confunde eso y entonces uno empieza a producir y a ofrecer justamente para eso, esta es la cuestión. Entonces, como eso no hace que uno caiga en esta especie de facilismo y de repetición y de complacencia, está como traicionando al público en definitiva, porque le está dando algo que no sería una buena medicina, no sería una buena cosa. Pero como consigo el aplauso, lo hago. Entonces, por eso digo, cuando muchos me aplauden, me pregunto en qué me habré equivocado, en qué estaré traicionándome y traicionando también, ¿no? Por eso digo esto. Otra pregunta. ¿Qué tal? Soy Juan Manuel de la Universidad de Avellaneda. En un momento hablaste de una crisis, estoy hablando, hiciste un paralelismo con el rock, el tango, y me gustaría saber por qué pensás que no hay una renovación en este momento a nivel musical. ¿Por qué razón estamos como estancados o pensás que no surgen nuevos movimientos o nuevas bandas o nuevos artistas que puedan reemplazar a los grandes monstruos que, por ejemplo, nombraste cuando hablaste de Focus, cuando hablaste de Queen, cuando hablaste de Pink Floyd? No sé, ¿cómo es tu nombre? Juan Manuel. Juan Manuel. La verdad, Juan, no sé qué responderte. Muchas cosas yo no sé. Me las pregunto al lado tuyo. Lo cierto es que estamos en un momento no demasiado luminoso, no demasiado creativo. Pareciera, en el mundo en general, digo, no pareciera que hubiese un movimiento que genere corrientes verdaderamente, por lo menos en lo artístico. Seguramente los hay en otro aspecto de los cuales habrá que hablar en otro momento. Quizás lo artístico sea una consecuencia de lo otro, o bueno, a lo mejor debamos vivir este momento de vaciamiento o de indecisión o de cambio de paradigmas o de ajuste de la brújula para ver a dónde. Seguramente deberemos esperar que surjan en generaciones futuras, tal vez en la tuya, gente músicos o artistas o políticos o en fin, que vean lo que a lo mejor nosotros ya no hemos podido ver, no hemos sabido ver, y que puedan constituir eso en energía, en proyectos, en tendencias, ¿cómo sería? Como en escuelas, obras. Sí,
como pasó en otras épocas. Yo pienso en Eduardo Arolas y en toda esa música de tango y digo, todo eso es como una fruta que todavía sigue siendo sabrosa y sigue dando sustancia. Y después, ¿por qué no hubo músicos así? Bueno, la pregunta me la sigo haciendo, pero yo creo que no hay que desesperar. Yo pienso que hay que tener confianza en el ser humano y que, bueno, hay generaciones que no les toca tal vez esta cosa creativa y de cambio y hay que entender eso y esperar y tener confianza que seguramente alguna generación futura se hará cargo de esto. ¿Otra pregunta? Sí, acá. Bien. Hola, mi nombre es Julieta, del Colegio de la Ciudad, y te quería preguntar, sabiendo que te gusta la biología y estudiaste, ¿le encontrás algún punto de contacto entre la ciencia y la música? Julieta, absolutamente. Es como decir la cáscara y la manzana, ¿no? Son dos fenómenos, dos aspectos del mismo fenómeno. Es como pensar que la manzana que cae del árbol a la tierra y la luna que no cae hacia la tierra son dos aspectos del mismo fenómeno. Si no estuviera Newton acá le preguntaríamos y nos estaría diciendo eso. Yo creo que la biología o la ciencia en general lo que estudia son relaciones entre objetos, sustancias, entre entidades, entender que el oxígeno y el hidrógeno son dos entidades que a través de cierto mecanismo juntos pueden hacer algo, es también entender que un acorde hecho con 3 sonidos es una entidad compleja como la molécula de agua. No quiero llevar esto a un estado de simplismo o que parezca ridículo, pero en realidad la música, más allá que aparece como un hecho que impresiona a la emoción y que uno lagrimea y se emociona y se le eriza la piel y dice, ay, qué linda melodía es esta y cómo me gustó aquel actor y qué linda es esta pintura. Digo, más allá que obviamente lo artístico está hecho para generar esa emoción, en realidad está hecha desde un lugar absolutamente de control. Un artista no es que entrecierra los ojos y dice, bueno, hoy estoy inspirado y desde una entidad celeste me bajan conceptos que no sé cómo los pongo en un papel o en un lienzo. No es así. Picasso decía, la inspiración existe, pero más vale que te encuentres trabajando. Esto significa que lo artístico es un lenguaje organizado y la organización implica tener conciencia de la anatomía, es decir, de las partes, y de la fisiología, es decir, de cómo se relacionan esas partes. Si yo no sé que una trompeta puede funcionar muy bien con un violín, si yo no sé que estos sonidos funcionan bien con estos otros, pues es muy difícil que pueda organizar algo que supuestamente va luego a producir en vos un efecto, aunque vos no sepas de todos estos mecanismos. No tendrías por qué saberlos tampoco, ¿comprendés? Entonces la ciencia y lo artístico son casi dos aspectos de la misma cosa. Julieta. Otra pregunta. Bueno, mi nombre es Eugenio, de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Soy profesor de allí. Me parece interesante esto que el arte genera o moviliza emociones, ¿no? Y por otro lado, Jorge hoy decía lo de Freud, del malestar que produce la cultura y que mucha gente vive angustiada, podríamos decir melancólica por la vida. ¿El tango es peligroso para los melancólicos? Eso tendría yo que consultarlo con el terapeuta, ¿no? Yo creo que el tango, en un momento algo dije, no habría que entenderlo solo desde una parcialidad, como una música, o como una manera de ser bailado, como un baile, o como un conjunto de poesías que en realidad se manifiesta a través de eso, de la música, la poesía y la danza. El tango es una concepción del mundo, es como, algo dijo, en un momento dije algo de esto, yo no se es tanguero por tocar el bandoneón,
o ni siquiera por cantar tangos o por bailar. Se es tanguero por otras cosas o no se lo es también por otras cosas. Hay mucha gente que baila tango que no son tangueros. Mucha gente que a lo mejor toca tangos que tampoco son tangueros. Digo, es como una manera de entender las cosas. El tango mira hacia adentro, el tango es introspectivo básicamente. El tango es... a mí me resulta muy difícil decirlo porque yo no soy sociólogo y no tengo a la mano o a la boca las palabras adecuadas. Hay un trabajo muy interesante que yo puedo sugerir creo que es Julio Mahfoud, un gran sociólogo argentino, cuyo título es La sociología del tango. Es un pequeño trabajo muy instructivo, muy ameno, que a mí me dio mucho conocimiento respecto de esta música que hago desde siempre. Es una manera de entender el mundo, es una manera, como dije, individual. El tango no tiene lugar en lo colectivo. El tango no se puede cantar en coro. El tango no es como una samba que se baila en ronda entre muchos. El tango es para bailar entre dos. El tango es una versión única que cada uno tiene en sí mismo. Es casi confesional. Es curioso esto. Ya no recuerdo bien tu pregunta. No, si era peligroso para los... Si era peligroso. Yo creo que al contrario, lo peligroso es carecer de esto. Lo peligroso es estar fuera del tango, sobre todo en esta época, ¿no? Te vamos a pedir ayuda entonces para meternos dentro, que nos toques un tema. No quiero ser ¿cómo es la palabra? No quiero hacer proselitismo, ¿no? Pero sí, yo creo que el tango ha sido muy beneficioso para permitirnos conocer una dimensión del ser humano que desde otro lado es muy difícil conocer. Thank you.
Muchas gracias, Rodolfo, y no desconfíes de este aplauso, que está hecho con el corazón. Hasta pronto.